Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy la persona encargada de dictarles el teórico práctico de hoy. Mi nombre es Ángela Nieva. A partir de ahora, a partir de este teórico práctico, vamos a empezar a desarrollar todos los taxones que están integrados en esta gran división llamada división Neoptera. Para recordarles o refrescarles un poco la memoria, ya seguramente lo han visto en las clases teóricas. La división Neoptera tiene dos características únicas para la división. Una de ellas es que la base alar tiene un complemento característico de escleritos axilares y líneas de pliegue. De esos escleritos, el tercer esclerito axilar es fundamental porque sirve para la inserción del músculo pleural y es el que va a permitir el pliegue del ala y la rotación cuando el ala es plegada hacia atrás sobre el cuerpo. Y otra característica fundamental de esta división distintiva es que el ovipositor, cuando es retenido, es decir, cuando está presente, tiene las terceras válvulas bien desarrolladas. Esas terceras válvulas encierran a las primeras y segundas válvulas formando una vaina. La división Neoptera comprende tres subdivisiones. La subdivisión Polineoptera, que es esta que está enmarcada en líneas verdes. La subdivisión Paraneoptera y la subdivisión Enlopterigota. En el teórico práctico de hoy vamos a desarrollar la subdivisión Polineoptera con los integrantes que están viendo en pantalla. Entonces, la subdivisión Polineoptera pertenece a la división Neoptera y si observan, la mayoría de ustedes deben estar reconociendo a varios de estos insectos que forman parte de esta subdivisión llamada Polineoptera. Aquí están observando un falso bicho palo, una termita, langostas nocturnas o diurnas, mantis religiosa, las tijeretas, cucarachas, bichos palos, grillos topos, etc. La subdivisión Polineoptera tiene características que lo van a diferenciar de las otras subdivisiones. Eso van a ver cuando el práctico que viene trabajen con la subdivisión Paraneoptera. Van a ver que estas características son bien opuestas a las de la otra subdivisión. La subdivisión Polineoptera van a reconocer algún integrante porque las ninfas tienen ocelo. Los adultos tienen un aparato bucal masticador típico. El segundo par de alas tiene un gran desarrollo del lóbulo anal, es lo que se conoce como posteromotría. Las antenas son largas y multisegmentadas, los cercos generalmente son largos, tienen numerosos túbulos de Malpighi, el sistema nervioso central con ganglios separados en tórax y abdomen, la mayoría son fitófagos, algunos son depredadores y muy pocos parásitos, y algunos sociales o subsociales. Bueno, empezamos a desarrollar algunos de los integrantes de la subdivisión Polineoptera. Iniciamos con el orden Plecoptera. Los integrantes del orden Plecoptera se los conoce vulgarmente como mosca de las piedras. Están observando ya, seguramente se han dado cuenta que hay una gran diferencia morfológica entre la forma inmadura y el adulto. Esto se debe al hábitat en el que vive cada uno de los estados. La forma inmadura se la conoce como náyade porque es una ninfa acuática de hábitat acuático, mientras que el adulto es terrestre. Les pido disculpas, no se está viendo la flechita como para ir señalándoles, pero de todas formas les voy a ir indicando las partes desde la parte anterior del cuerpo del animal hacia la parte posterior. Vamos a empezar por náyade y después pasamos al adulto, así lo vemos en ese orden y prolijo. Las náyades de Plecoptera tienen una cabeza prognata. Fíjense en los segmentos torácicos, son 3 segmentos subiguales o casi iguales. Esto es una característica que los puede ayudar bastante a diferenciar a una náyade de Plecoptera de otras náyades. Y lo mismo ocurre con el adulto, solo que como las alas están tapando los segmentos torácicos, en donde van las alas,
generalmente no van a ver esa característica, pero también tienen 3 segmentos subiguales. Las branquias en Plecoptera, en las formas inmaduras, las van a ver presentes en la cabeza, tórax o abdomen. Y en el caso de que estén en el abdomen, nunca son laterales las branquias. En este ejemplo, si se fijan, hay unos hilitos blanquecinos, corresponden a las branquias que para aquí son torácicas. Para este ejemplar son torácicas. Y los cercos son largos. Si pasamos al adulto, vamos a observar que la cabeza puede ser prognata o hipognata. Las antenas son largas y filiformes, una característica que ya la veníamos viendo desde la subdivisión Polineoptera. Es un integrante de la subdivisión, por lo tanto las antenas van a ser largas y filiformes. Las alas de los adultos están plegadas horizontalmente sobre el dorso del cuerpo y también tienen cercos largos los adultos. ¿Sí? Acá no las están viendo bien tampoco a los cercos porque las alas lo están ocultando de alguna manera, pero tienen también cercos bien desarrollados como la forma inmadura. Bueno, después de cada diapositiva con algunas imágenes, siempre les pongo un cuadrito de características para que tengan en cuenta. Un poco de lo mismo que ya les venía comentando en la diapositiva anterior. Las ninfas son acuáticas, tanto adultos como ninfas son fitófagos. Las ninfas se alimentan de algas, tienen cabeza prognata, cercos largos y la respiración por tegumento o branquias ubicadas en el cuello, tórax o abdomen, en este último nunca laterales. Los adultos son terrestres, fitófagos, cabeza prognata o hipognata, las antenas son largas y filiformes, también tórax con 3 segmentos subiguales, al igual que las ninfas o náyades. El primer par de alas más angosto y en reposo ambos pares plegados horizontalmente sobre el cuerpo y los cercos son largos. Bueno, el siguiente orden, el orden Blattodea, incluye a las conocidas vulgarmente como cucarachas. Observan las antenas, siguiendo, respetando las características de la subdivisión, son largas y filiformes. Las cucarachas tienen cabeza opistognata. Observen el pronoto, que es lo que está enmarcado en amarillo, en línea amarilla, tiene forma de escudo. Las alas son del tipo tegmina. El primer par de alas, por supuesto, son tegminas, el segundo membranosa. Las patas son robustas con numerosas espinas, es un tipo de pata corredora, los cercos son cortos y todas las cucarachas producen ootecas. Las ootecas son unos estuches que les permite proteger en su interior a los huevos. Bueno, para afianzar un poco el conocimiento, les reitero algunas de las características que ya mencioné en la diapositiva anterior y otras características que se me pasaron. Tienen las cucarachas, todas las cucarachas tienen cabeza opistognata, tienen un hábito alimenticio de tipo detritívoro. Las antenas son largas y filiformes, tienen un pronoto en forma de escudo, las alas anteriores tipo tegmina, patas corredoras, el macho con glándulas tergales en el abdomen, la hembra con ovipositor oculto. Todas las cucarachas tienen glándulas odoríferas que se abren en el tergo abdominal, por eso que cuando ustedes encuentran cucarachas en gran número, agrupadas en algún cajón, en algún sector de la casa, muchas cucarachas acumuladas, generalmente van a sentir ese olor característico. Esto se debe a las glándulas odoríferas. Todas producen ooteca, que es un estuche quitinoso que protege los huevos. Tienen cercos cortos. Hay especies ovíparas, ovovivíparas y vivíparas. Aunque no se ha comprobado que sean transmisores de enfermedades, algunas especies son vectores mecánicos de patógenos o dejan deyecciones en los alimentos. El siguiente orden, el orden Isoptera, incluye a las termitas. Las termitas son insectos verdaderamente sociales, se los conoce como eusociales. Esta diferencia morfológica que están viendo entre individuos en la diapositiva se debe a que el orden Isoptera se organiza en colonias y dentro de la colonia hay diferentes castas. Entonces tenemos reproductores primarios, una casta que tiene función principal reproductiva.
La otra casta es la de los soldados, se diferencian dos tipos de soldado, nasute y mandibulado. Ambos cumplen con la función principal de defender la colonia. La diferencia principalmente entre el nasute y mandibulado es que el nasute tiene una defensa química y el mandibulado cumple una función, una defensa mecánica para la colonia. Y las obreras, que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, que tienen muchas funciones en las colonias, todas muy importantes. En líneas generales, todos los isópteros tienen mandíbula moniliforme. Los ojos compuestos están presentes solamente en los reproductores primarios, a veces también puede haber ocelos en el reproductor primario. Solo el reproductor primario tiene alas membranosas, que si observan son bastante largas, se extienden por fuera del cuerpo. Y después tenemos que los cercos también son cortos para todos, ¿sí? Y si se fijan, entre mandibulado y nasute, la diferencia principal la van a ver a simple vista y por supuesto mucho mejor bajo lupa. Van a ver el naso, que es una parte de la cabeza del nasute, y las mandíbulas bien desarrolladas en el mandibulado. Entonces, las características principales del orden Isóptera son, como dijimos, son insectos eusociales, tienen un cuerpo aplanado y blando, la cabeza es prognata o hipognata, a veces con ocelos en reproductores y carencia de ello en soldados y obreras, antenas moniliformes, cercos cortos. Las termitas forman colonias monóginas, esto significa que cada colonia tiene una sola pareja de reproductores primarios, o sea, está el rey y la reina con el resto de su colonia con diferentes castas. Son polimórficos, es decir, con castas de ambos sexos, es decir, que tenemos rey y reina, soldados, mandibulados y nasutes, tanto machos como hembras, y las obreras también machos y hembras. A eso hace referencia la palabra polimórfico. Para el hombre, las termitas pueden ser beneficiosas porque airean el suelo o pueden ser perjudiciales en el caso que destruyan la madera. Ahora vamos a ver un poquito la información que hay para cada casta, para que tengan en cuenta a la hora de reconocer también dentro de las termitas las diferentes castas. Vamos a definir primero qué es una casta. Una casta es cada uno de los grupos de individuos de una colonia con una especialización morfológica y de comportamiento para realizar diferentes tareas. Entonces no solo es una diferencia morfológica que existe entre las castas, sino también en cuanto al comportamiento y las funciones que van a llevar a cabo dentro de la colonia. La casta de reproductor primario es el rey o la reina, incluye solo el rey y la reina. La cabeza de ello es prognata, las alas son subiguales, es decir, que alas anteriores y posteriores ustedes las van a ver iguales, en largo, en longitud, en ancho, en todo. Son más largas que el cuerpo y membranosas y con una sutura en la base que se la llama sutura humeral. Esa sutura humeral es la que le va a permitir desprenderse de ella una vez que realizan un vuelo nupcial, que ya les explico más adelante de qué se trata esto. Los ojos compuestos están presentes y a veces pueden tener ocelos. El reproductor secundario, que no estaba en las diapositivas anteriores, no estaba el gráfico, solo entra en juego cuando los reproductores primarios mueren. ¿Sí? Entonces, cuando los reproductores primarios mueren, la hembra tiene feromonas que inducen a las ninfas a tomar el papel del rey y la reina, dando lugar así a los reproductores secundarios. Características de los reproductores secundarios son ápteros, con esbozos alares y aparato reproductor desarrollado. En cuanto a los soldados, poseen ojos poco desarrollados y carecen de ocelos. Carecen de alas, son estériles y la función primordial de los soldados es defender la colonia. Hay dos tipos de soldados: mandibulados, con mandíbulas bien desarrolladas y con función de defensa mecánica, y los nasutes, con una prolongación anterior en la cabeza llamada naso, donde desemboca una glándula con función de defensa química.
Y las obreras poseen colores claros y son por lo general ciegas. Las obreras son siempre ápteras y estériles, se encargan de la construcción de la colonia, crianza de las ninfas, cuidados del rey y la reina, entre otras actividades. Entonces, si observan, tienen actividades muy interesantes, muy importantes para la colonia. Entre las obreras de la mayoría de los isópteros existe lo que se conoce como polietismo etario, es decir, que se reparten las tareas de acuerdo a la edad. Otro concepto importante a tener en cuenta para los isópteros cuando se está hablando sobre las obreras es la trofalaxis. La trofalaxis es un proceso por el cual las obreras transmiten el alimento al resto de la casta y esa transmisión puede ser de dos maneras. Puede tratarse de una alimentación estomodial, cuando el pasaje del alimento pasa de boca a boca, o puede ser una alimentación proctodial, cuando el pasaje del alimento va de ano a boca. La trofalaxis permite el uso eficiente de los nutrientes, el reconocimiento de los miembros de la colonia, la distribución de los compuestos químicos implicados en la regulación de las castas y la transferencia de la microbiota que digiere la celulosa. Nos vamos a detener en el ciclo de vida de las termitas para que comprendan bien cómo ocurre. En la parte superior de la diapositiva están viendo a una reina que ha pasado por un fenómeno conocido como fisogastria. Una vez que la reina ha sido fecundada, el abdomen se distiende, se agranda demasiado debido al desarrollo de las ovariolas. Cuando la hembra está en este estado, empieza a liberar los huevos y de los huevos pueden eclosionar soldados, obreras o reproductores, que son las formas aladas. Continuando con el ciclo, las formas aladas salen al exterior atraídos por la luz y enjambran en el aire realizando el vuelo nupcial. En el aire lo que ocurre después es que ellas se liberan de las alas, se desprenden de las alas a través de esa sutura humeral que les comentaba en un par de diapositivas anteriores y caen al suelo para copular en suelo, en tierra. De esta manera, una vez que se produjo la cópula, se reinicia el ciclo con la reina poniendo los huevos. Bueno, aquí el ciclo de vida que les explico en la diapositiva anterior, solamente que está redactado, es la misma idea, pero se las repito para que vean también en la imagen de abajo al fenómeno conocido como fisogastria, y ahí está bien detallada la definición. Después de la fecundación, la reina sufre de fisogastria, es decir, se dilata el abdomen debido al desarrollo de las ovariolas. Y esta diapositiva es un poco a manera informativa, hay muchísima información muy interesante sobre las termitas. Esto es solo un pequeño porcentaje, la verdad que es un grupo muy interesante. Una información, un tips de las termitas es que cada colonia tiene su olor característico que hace que los miembros puedan reconocerse entre sí. Entonces, bueno, ahí les dice que el olor probablemente se adquiere por alguna clase de alimento y por algunas sustancias químicas conocidas como feromonas producidas por los reproductores. Cuando un buscador de comida regresa al núcleo del nido, es inspeccionado por otros miembros de la colonia y si el olor no es el mismo, es destruido. La comunicación entre los miembros de una colonia es importante para mantener la integración social y la división del trabajo. Una de las formas en las que se lleva a término es por medio de la trofalaxis, que puede ser estomodial o rectal, que les comenté, ¿sí?, en una diapositiva anterior, el tipo de alimentación, ¿sí?, que puede ser vía ano-boca o boca-boca. Algunas termitas presentan fontanela, que es una depresión media dorsal en la cabeza en la que desemboca la glándula frontal. La fontanela está especialmente desarrollada en los soldados. Y finalmente algunos grupos de soldados tienen una glándula frontal cuya secreción puede ser tóxica o repelente para sus enemigos o sirve para detener su avance actuando como una sustancia pegajosa en patas y antenas de sus enemigos. Bueno, otro orden que forma parte de la subdivisión Polyneoptera es el orden Mantodea.
Incluye a las conocidas vulgarmente como mantis religiosa. Las mantis tienen una cabeza triangular, son depredadoras, tienen antenas filiformes. Observen que el protórax es alargado, las alas son de tipo tegminas, siempre nos referimos al primer par de alas, por supuesto, el segundo es membranoso, y el primer par de patas es de tipo raptor. Observen que también producen ooteca, la imagen que está a la izquierda, en la parte inferior izquierda, corresponde esa foto a una ooteca de mantis. Entonces, entre las características principales del orden Mantodea es que tienen cabeza pequeña y triangular de tipo hipognata, las antenas son filiformes, los ojos son compuestos laterales con ocelos, protórax alargado, primer par de patas raptor, alas bien desarrolladas o cortas, alas anteriores tipo tegminas, con oído ultrasónico sobre el metatórax, cercos cortos y huevos en ootecas, protegidos por ootecas. Muchos autores reúnen a los órdenes Mantodea y Ablatodea e Isóptera en un grupo monofilético bien justificado por la evidencia morfológica y molecular denominado Dictyoptera. O sea que en bibliografía más actualizada pueden hallar este tipo de agrupación entre Mantodea, Ablatodea e Isóptera dentro de un gran grupo llamado Dictyoptera, que es un grupo monofilético. El orden Dermaptera incluye a las tijeretas, probablemente las conozcan, los hayan visto, principalmente durante el horario nocturno en sus casas. Las tijeretas tienen cabeza prognata, antenas filiformes y ojos compuestos. Observen en la foto inferior derecha, las alas anteriores son cortitas, son de tipo tegmina, y como son cortas son de tipo braquíptera, mientras que las alas posteriores son membranosas, son bastante grandes y se pliegan de manera compleja por debajo del primer par de alas. Los cercos los van a observar claramente en la imagen, en la fotografía inferior izquierda, están muy bien desarrollados, principalmente en los machos. Entonces, para completar la información, las características principales del orden de Dermaptera son cuerpo alargado y delgado, son omnívoros la mayoría, tienen cabeza prognata, ojos compuestos sin ocelos, algunos son ciegos, antenas filiformes. Los adultos tienen una sutura ecdicial, que es una cicatriz en forma de Y en la región dorsal del tórax. Esto es un carácter que les puede ayudar bastante a identificar a un adulto de Dermaptera. Las alas anteriores son tegminas y cortas, y las alas posteriores se pliegan de manera compleja por debajo del primer par de alas. El abdomen es móvil, por eso cuando a veces intentan tocar a uno de estos insectos, generalmente se arquean, si esto se debe a la movilidad que tiene el abdomen. Cercos muy esclerosados y de mayor desarrollo en los machos, y los cercos son utilizados, tienen varias funciones, pueden servir para abrir las alas, capturar las presas y para la defensa. Presentan tactismo positivo y están más bien activos por la noche. Bueno, ahora pasamos a ver el orden Orthoptera, que es un orden que integra a varios insectos muy conocidos por todos, las langostas, los saltamontes, grillos topos, falsos bichos palo. Como características claves para distinguir un Orthoptera del resto de los órdenes de subdivisión Polineoptera tenemos, antenas filiformes, como venimos viendo en todos, ojos compuestos, cabeza hipognata, todos los ortópteros tienen cabeza hipognata, el pronoto está bien desarrollado y tiene forma de silla de montar, que es lo que está enmarcado con línea colorada, el primer par de alas tipo tegminas y el tercer par de patas saltador. Entonces, repitiendo un poco la información y agregando algo nuevo,
Los ortópteros tienen cabeza hipognata, ojos compuestos y también tríadas de ocelo. Las antenas son filiformes, el pronoto está bien desarrollado, con esa forma de silla de montar, esto es característico del orden. Alas anteriores tipo tegminas y son angostas, mientras que las alas posteriores son membranosas y más anchas que las anteriores. El tercer par de patas es saltador, eso lo van a diferenciar porque van a ver que el fémur está ensanchado y las tibias tienen espinas. Abdomen con 10 segmentos, cercos cortos y de acuerdo a la especie pueden ser fictófagos, omnívoros o depredadores. Algunos viven enterrados, son formas ápteras en ese caso, y varios con habilidad de mimetismo. El orden integra dos subórdenes que son celífera y encífera. Bueno, usando este cuadro comparativo vamos a poder ver las diferencias que existen entre celífera y encífera. Por un lado, el suborden celífera tiene actividad diurna, es de movimientos rápidos, sus integrantes habitan en lugares abiertos, son fictófagos, prefiriendo las monocotiledóneas, tienen una visión y audición agudas, el órgano auditivo está ubicado en el primer tergo abdominal, la estridulación la llevan a cabo mediante el roce entre el fémur posterior y las alas anteriores. Las patas y las antenas son cortas con respecto al resto del cuerpo, tienen un ovipositor corto, ponen los huevos en excavaciones no muy profundas en el suelo. Los integrantes del suborden celífera son la familia que vamos a ver nosotros, que tenemos para mostrar de material, son la familia Acrididae, que incluye a los conocidos vulgarmente como saltamontes, y la familia Proscópide, que se lo conocen como falso bicho palo. Ya vamos a ver las características, pero la familia Proscópide tiene un fastigio, que es un alargamiento anterior de la frente, un protórax alargado y antenas cortas. En contraposición, el suborden encífera presenta actividad nocturna, movimientos lentos, se refugia en nichos durante el día. La mayoría de los encíferos son omnívoros, algunos depredadores, prefiriendo las monocotiledóneas en el caso de que se alimenten de plantas. Respuestas táctiles altamente desarrolladas, visión y audición también muy importantes, las tienen bien desarrolladas. El órgano auditivo está localizado en la tibia de las patas anteriores, ya vamos a ver eso también, para que entiendan la posición del órgano auditivo. La estridulación la llevan a cabo por el roce entre las alas anteriores, patas y antenas largas, ovipositor largo, la hembra pone los huevos en tejidos vegetales o en lo profundo del suelo. Y los representantes que vamos a ver dentro del suborden encífera, que a nosotros nos interesa que observen, son la familia Tetigonidae, que incluye a las conocidas como langostas, la familia Grillidae, que incluye a los grillos, y la familia Grillotálpide, que incluye al grillo topo con el primer par de patas cavador. Bueno, aquí tienen una de las características que diferencia el suborden celífero de encífero. En un celífero, el tímpano, que es el órgano auditivo, está ubicado en el primer tergo abdominal, que es el puntito en rojo que están viendo con la flechita, ¿sí? Entonces ustedes, para poder ver el tímpano en material, si tienen en mano, por ejemplo, el saltamontes, que es un animalito grande, es más fácil de observar este carácter, hacen a un costado un poquito, mueven un poco las alas y van a poder observar el tímpano en el primer segmento abdominal. Entonces, un representante como que vamos a ver es la familia Acrididae, que incluye a los saltamontes, y el otro representante es la familia Proscópide, que es el falso bicho palo. Como ya les venía comentando con anterioridad, se hace hincapié en estos caracteres para que más adelante, cuando veamos el verdadero bicho palo, no los confundan, ¿sí? El falso bicho palo tiene un fastigio, que es ese alargamiento anterior de la frente,
El, el protórax está alargado, es largo, y las antenas son cortas. Mientras que el suborden encífera, observen, haciendo una comparación con el carácter de la posición del tímpano, vamos a observar el tímpano en donde está el puntito rojo en la primera foto superior izquierda. Allí se encuentra alojado el tímpano, y si ven en detalle a la derecha, la imagen más pequeña a la derecha, van a ver esa pequeña como ojal es el tímpano, y está en la tibia de las patas anteriores en encífero. Entonces, una de las familias que vamos a ver en práctico es la familia Tetigonidae, que incluye a las langostas. Recuerden que estos son todos nocturnos. Observen por lo tanto también el largo que tienen las antenas. Observen también el ovipositor de la hembra en la primera foto de la izquierda. Observen que el ovipositor es alargado, es una característica también de los encíferos. Otra familia que vamos a ver en reconocimiento es la familia Grillidae, que incluye a los grillos, y la familia Grillotálpide, que incluye al grillo topo, que como carácter más llamativo tiene el primer par de patas cavador. Otro orden perteneciente a la subdivisión Polyneoptera es el orden Phasmodea. Aquí están los verdaderos bichos palo. Entre las características principales, se encuentran el cuerpo cilíndrico, cabeza prognata. Eso es una diferencia también con el falso bicho palo. El falso bicho palo pertenece al orden Orthoptera, y el orden Orthoptera tiene cabeza impugnata, ¿sí? Entonces ese es otro carácter que separa a un falso bicho palo de un verdadero bicho palo. Un verdadero bicho palo entonces tiene la cabeza prognata, antenas largas y filiformes, el protórax es corto, ahí tienen otra diferencia con el falso bicho palo. Las glándulas exócrinas, ellos presentan glándulas exócrinas que están en el protórax, usadas para la defensa. Son alados, braquípteros o ápteros, pasan por esos tres tipos de desarrollo alar. Algunos son alados, otros son braquípteros y otros son ápteros. Las alas anteriores son de tipo tegmina. Existe un dimorfismo sexual con el macho de mayor tamaño. Son fitófagos, terrestres y nocturnos. Se mimetizan con ramas, hojas o flores. Bueno, el último orden que vamos a ver perteneciente a la subdivisión Polyneoptera es el orden Enbioptera. Se los conoce comúnmente como tejedores. Tienen el cuerpo, si observan en la foto derecha se lo ve mejor, tienen un cuerpo de forma cilíndrica. Estos animales tejen galerías tubulares en el suelo mediante el uso de seda. Tienen cabeza prognata, carecen de ocelos. Existe un dimorfismo sexual, es decir, hay una diferencia entre machos y hembra. Los machos son alados, el primero de la diapositiva, mientras que las hembras son ápteras, ¿sí? Que es la segunda foto que están viendo en diapositiva. Otra diferencia entre macho y hembra es que el macho tiene las mandíbulas más desarrolladas que las hembras. Observen que las alas del macho tienen una venación simple, y aunque no se ve bien, también tienen un patrón. Las alas de los machos tienen un patrón de coloración de bandas claras y oscuras. Luego hay dos caracteres que los van a observar fácilmente, los van a poder observar fácilmente cuando vean el material, y les va a ayudar bastante a identificarlo a Enbioptera y no confundirlo con otros taxones. Uno de esos caracteres es que tienen un tarso bulboso en el primer par de patas. Aquí en el primer par de patas el tarso se engrosa, y eso se debe a que en su interior se aloja la glándula de la seda, que es la que utilizan para tejer las galerías, y las hembras en general son las encargadas de tejer esas galerías. Y el otro carácter que les decía que también lo van a observar en el material a simple vista es que tienen el fémur ensanchado del tercer par de patas. Entonces, haciendo un repaso, las características principales del orden Enbioptera son cuerpo alargado, subcilíndrico, de colores opacos, tejen galerías tubulares en el suelo mediante el uso de la seda, tienen cabeza prognata, carecen de ocelos,
macho con mandíbulas más desarrolladas que la hembra, hembras ápteras, machos con alas de venación simple y un patrón de bandas claras y oscuras. El segmento basal del tarso del primer par de patas es bulboso, lugar donde se aloja la glándula de la seda, con la cual construyen las galerías. En general la hembra se encarga de la construcción de esas galerías. Y el tercer par de patas con fémur ensanchado. Para terminar, la bibliografía general de consulta. Espero que se haya entendido todo y si quedaron algunas dudas, ya saben que a través del aula virtual se pueden sacar varias dudas, consulten y nos vemos en el reconocimiento.